Buenas tardes, compañeros, compañeras, donde sea que nos vayan a ver. Este, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en las últimas reuniones que vamos a tener. Nos da un gusto enorme que Eric esté aquí acompañándonos, ¿no? Ya todas las calificaciones están prácticamente. El día de lunes se abre el sistema para poder subir las calificaciones, pues ya prácticamente están evaluados los compañeros y compañeras. Bueno, esta fue una de las clases que no logramos ver porque no nos dio tiempo, porque el semestre se acabó por la contingencia, por el COVID. ¿Cómo estás, Eric? Eric, ¿leíste en algún momento la lectura? ¿Te tocó exponerla a ti? No. No me tocó exponer. No te tocó exponer. No te tocó ¿cómo se llama? El PowerPoint. ¿A ti de qué te tocó del PowerPoint, del trabajo final, Eric? No recuerdo, creo que era de la filosofía de la liberación. Ah, te tocó el de la filosofía de la diversión. Bueno, con ese esquema vamos a poder avanzar hacia la otra parte, que va a ser muy sencilla. En esta ocasión vamos a tratar de divertirnos y de conocer. Bueno, no importa. ¿Tienes alguna pregunta, Eric, acerca del curso, de lo que llevamos o algo así? ¿O comenzamos de plano, de lleno? Sí, ya comencemos, profe. Comencemos, sale, ahí está. A ver si ahorita los compañeros se integran, se van integrando más. Va a ser una clase sui generis, decimos nosotros, para todos aquellos que nos ven, porque vamos a hacer una especie de, ¿cómo se dice? Performance, no sé cómo se llame. Ahorita los van a ver, ¿no? Primero vamos a explicar un poco de lo que se trata. Voy a comenzar leyendo un fragmento de un libro. Ay, se me pasó lo del libro. A ver, espérenme, me voy a desaparecer de la cámara porque voy a ir a buscar un libro para que lo vean, aunque sea de aquí en la pantalla. Aquí estoy, aquí está. Este librito no es un librito, es un librote. Son muchas páginas editadas por la UNAM. Es un clásico de la UNAM. Son cerca de, 455 páginas, ¿no? Se llama, a ver si se ve por ahí, la filosofía náhuatl, Miguel León Portilla. Es un libro que se hace, pues, no sé, en los 50, creo, como tesis, cuando Miguel León Portilla estudia la filosofía náhuatl, ¿no? Pero bueno, lo que quiero ahorita comenzar un poco para que vayamos armando de qué se trata la clase de los pueblos originarios, de la filosofía de los pueblos originarios, quiero leerles algo que se escribe en un libro que se llama Filosofar en clave tojolabal, de Carlos Lenkendorf, un alemán que vive entre los mayas tojolabales durante 20 años. Y él va a escribir este libro después de esa experiencia. Y en el capítulo 1 de este libro va a poner un epígrafe que me gustaría que lo escucharan un poco para que vean de qué se trata, ¿no? Dice: para ellos, nuestras historias son mitos, nuestras doctrinas son leyendas, nuestra ciencia es magia, nuestras creencias son supersticiones, nuestro arte es artesanía, nuestros juegos, danzas y vestidos son folclore, nuestro gobierno es anarquía, nuestra lengua es dialecto, nuestro amor es pecado y bajeza, nuestro andar es arrastrarse, nuestro tamaño es pequeño, nuestro físico es feo, nuestro modo es incomprensible, ¿no? Esto lo dice el subcomandante insurgente Marcos en Milpalta el 9 de marzo del 2001. Ya tiene, pues,
20 años de este texto que se hizo ahí en Milpalta, que se leyó en Milpalta. Y dice Carlos, agregamos nosotros, para ellos, nuestro filosofar no lo hay, ¿no? Esta es una de las cosas que tenemos que tener claras cuando hablamos de filosofía de los pueblos originarios, porque normalmente la academia de filosofía, las instituciones, las universidades, los cursos, los libros, prácticamente todo lo que se habla de filosofía siempre se parte de griegos. Ya lo habíamos visto en la clase 1, siempre se habla de griegos y a partir de ahí hay filosofía, ¿no? Eh, en alguna ocasión me tocó hacer un examen en la UNAM para hacer un posgrado de estudios mesoamericanos y me sacaron del posgrado, bueno, no me permitieron la entrada, porque yo proponía una filosofía maya y ellos me decían que no existía filosofía, no existía la palabra filosofía entre los pueblos mayas originarios antes de la invasión, por lo tanto no existe la filosofía. Y con eso ya, ¿no? El proyecto de investigación quedó descartado. Después lo hice ya en el doctorado en filosofía en la UNAM, a cargo o como director el doctor Enrique Dussel, Pedro Enrique, el profesor doctor Ambrosio me ayudaron a estar ahí y desarrollar ese planteamiento que en el posgrado de la UNAM de estudios mesoamericanos me dijeron que no existía la filosofía porque entre los pueblos originarios de México no existía la palabra filosofía y por lo tanto no existía filosofía, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la historia, por ejemplo. No existe la palabra historia y sin embargo se puede hacer historia de los pueblos originarios, ¿no? Y así un montón de cosas. Simplemente creo que esas eran argumentos falsos solamente en un sentido de discriminación, ¿no? No era que fueran válidos sus argumentos, simplemente me estaban diciendo que no iban a aceptar eh, filosofía de los pueblos originarios, filosofía maya, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de filosofía de los pueblos originarios, en este caso de Abya Yala. Abya Yala, cambiamos el nombre porque nosotros conocemos el continente como América. Por ahí se habla de que había la palabra Americua entre los indios del norte, o que Américo Vespucio, el nombre de Américo de Vespucio hace que de pronto le pongan el nombre de América, pero antes de que alguien le pusiera el nombre en Europa, le pusieran el nombre de América, el continente tenía un nombre, tenía varios nombres, ¿no? Entre la gente de aquí del centro de México, donde estamos pisando en estas tierras sagradas de los pueblos antiguos, se conocía como el Anáhuac. El Anáhuac se concebía los 4 rumbos del universo, ¿no? Y en este caso de todo el continente. Esta misma palabra también se utilizaba, no el anáhuac, sino el sentido de los 4 rumbos cardinales en los Andes, en el Perú. De ahí sacamos nosotros el concepto de Abya Yala. Abya Yala podríamos entenderlo como si fuera América. Entonces, para no decir América, ¿no? El concepto dado por Europa y los que dicen que descubrieron el continente, nosotros hoy nos reímos un montón de esto. Por eso les digo que es de mucha risa esta clase, porque nos reímos de esto, ¿no? Ellos descubrieron en 1492 el continente y le pusieron por nombre América. Y nosotros decimos, el continente lo descubrieron, ojo, los primeros pobladores que pasaron por el estrecho de Bering a estas tierras sagradas, por supuesto, a pisar el vientre de la Pachamama, fue, según los estudios arqueológicos, hay una primera ola que pasa antes de la última glaciación. Digamos, cuando pasan antes nos referimos a que la glaciación duró muchísimo tiempo, ¿no? Entonces pasan por ahí del 30.000 las primeras oleadas de Asia caminando o en barco, no sabemos, ¿no? Pero pasan al territorio de Abya Yala por ahí del 30.000 antes del presente. Ellos son los primeros que descubren Abya Yala como continente. Después van a venir diferentes oleadas de migración. Tenemos los registros digamos, de la parte última, que yo creo que podemos hablar por ahí del
18,000, ¿no? Donde ya tenemos más evidencia de la presencia de vida humana en el continente, y en el 12,000, o sea, estamos hablando de muchos años, ¿no? Desde el 30,000 antes del presente hasta el 12,000 antes del presente, llegan hasta Chile, a lo que hoy es Chile, la Patagonia. Entonces empiezan a descubrir el continente durante varios milenios. Y claro que lo conocen y claro que lo nombran. Por eso cuando llegan en 1492, Columbus, nos da risa cuando ellos dicen, nosotros lo descubrimos y le ponemos un nombre y se llama América, ¿no? Nosotros nos reímos como originarios de estas tierras, nos reímos de esa manera de hacer la historia, esa manera absurda de creer que lo que dicen los europeos es, si no lo ven los europeos o si no lo descubren los europeos, entonces no existe. Nosotros decimos, nosotros existimos desde siempre. No tenemos que esperar a que lleguen a nombrarnos. Abya Yala es Abya Yala. El Anáhuac es el Anáhuac. Punto. O sea, no tiene que venir alguien a decirnos cómo se llama. Porque, otra vez, dentro de la carta que manda, bueno, que escribe el subcomandante, es eso, ¿no? Para ellos nuestras historias son mitos. Siempre lo que nosotros hacemos es inferior, o por lo menos no hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Nuestras doctrinas son leyendas, dice. Nuestra ciencia es magia. Nuestras creencias son supersticiones, siempre desde el colonizador, aquel que llega y coloniza violentamente. Si uno ama, dice, no, lo tuyo no es amor, lo tuyo es más bien bajeza, pecado, ¿no? Amor es como nosotros los europeos amamos, ¿no? Si hablas náhuatl es como si estuvieras ladrando. El lenguaje que debes utilizar es el castellano. Y si no hablas castellano, entonces eres bárbaro. Entonces, para la visión, la filosofía europea y la filosofía que ha llegado ha sido colonialista, imperialista, donde ha roto o ha tratado de desaparecer la filosofía de los pueblos originarios, y por eso esta filosofía se encuentra es una especie de filosofía en resistencia. Y nada más y nada menos que quien escribe estas primeras líneas que leí es el subcomandante insurgente Marcos, ¿no? Que además es el jefe militar, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y después de 500 años, de 1492 hasta nuestros días, más de 500 años, sigue entre los pueblos originarios habiendo ese tipo de discriminación que no solamente se da a nivel de la calle, cuando vas caminando, ¿no?, si eres moreno o si hablas alguna lengua. Esto pasaba en Chiapas, en San Cristóbal de las Chiapas, todavía antes de 1994, un originario, alguien de los pueblos originarios de allá, mayas, no podían caminar por la banqueta, se tenían que bajar, porque siempre eran menos. O sea, estamos hablando de 500 años, ¿no?, donde se sigue haciendo esto en otros lugares, ¿no?, la discriminación a los pueblos originarios, cuando los originarios tienen mucho más tiempo viviendo en estas tierras que los que llegaron a arrebatar la riqueza y los territorios. Entonces, ahí nosotros, vuelvo a decir, nos reímos totalmente, ¿no? Nos reímos de estas categorizaciones, pero lo que sí es cierto es de que desde la filosofía occidental han encubierto la filosofía de los pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que existe filosofía? Eso ya lo veíamos en la clase 1. Nosotros decimos que existe filosofía porque el ser humano, desde que es Homo sapiens, ¿sí?, por allá del 70,000, ¿sí?, 70,000 antes del presente, el ser humano, el Homo sapiens, empieza o sea, evolucionar. Todos sabemos exactamente cómo, pero se empieza en el África, se empieza a preguntar las grandes preguntas ontológicas que todavía el ser humano se hace hasta la actualidad. ¿Qué es esto de la ontología? Aquello que se pregunta por el ser, ¿qué somos?, ¿no? Entonces, cuando se hacen las grandes preguntas ontológicas, ¿no?, por ejemplo, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí en la vida, ¿no? Todo grupo humano se ha hecho esas preguntas, y todo grupo humano también se ha respondido esas preguntas ontológicas de alguna manera.
que si en alguna cultura, ¿no? Pensar en Medio Oriente, si en alguna cultura alguien decía, mira, estamos aquí porque Dios así lo quiso y en 7 días Dios construyó el universo, es una manera de responder a una pregunta ontológica. Sin embargo, no todas las culturas responden a la pregunta con la misma, con la misma respuesta, ¿no? Entre los pueblos originarios de Abya Yala, ante la pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿Qué somos? Había una respuesta distinta a la de un Dios que en 7 días lo creó todo. Ahorita vamos a ver eso. Pero lo que queremos dar a entender es que todo pueblo, no solamente todo pueblo, toda persona, cuando se pregunta el sentido de su razón de ser aquí en el mundo, en la existencia, se está preguntando ontológicamente, se está preguntando por lo que somos, ¿no? Y la respuesta que se dé es una respuesta que no necesariamente es una respuesta correcta o verdadera, simplemente es una respuesta ante una inquietud que es muy difícil de responder empíricamente hablando, ¿no? O sea, yo les pregunto por qué estamos aquí, aquí y ahora, qué es lo que hace que nosotros estemos aquí después de tanta historia de la humanidad. Si se dan cuenta va a ser muy difícil responderla, ¿no? ¿Quién creó? ¿Quién creó? Las preguntas por el origen. ¿Cómo se creó el universo? Y alguien puede decir el Big Bang, sí, pero el Big Bang, a final de cuentas, también es una respuesta a una pregunta ontológica, ¿sí? Eh, ¿Cómo surge todo esto? Ah, por el Big Bang hubo 2 partículas que chocaron, pues, se expandió el universo. Y dice, ah, wow, y tiene una respuesta ontológica, responde, te da tranquilidad ante la pregunta de cuál es el origen de dónde venimos. Que el Big Bang sea científicamente probado, pues no, no, o sea, es una teoría. Alguien se la explica de esa manera, se la explica a los demás y los demás dicen, ay, pues sí, tiene lógica, tiene razón, ¿vale? Entonces, aquí ya van varias cosas que estoy diciendo. Una cultura o un territorio que se pregunta las preguntas ontológicas va a responderlas de alguna manera. Y este juego de preguntar y responder de manera ontológica es lo que llamamos el amor a la sabiduría. Y el amor a la sabiduría es filosofía. Por lo tanto, desde que el Homo sapiens se hace las preguntas ontológicas, se está filosofando. Y en ese momento también se está dando respuestas. Y esas respuestas hacia estas preguntas ontológicas son respuestas filosóficas. Es decir, la construcción de una respuesta ante una pregunta ontológica ya es amor a la sabiduría, ya es filosofía, es estar ya filosofando. Es posible que en los pueblos de América, es decir, en Abya Yala, en todos nuestros pueblos originarios, existiera el amor. Por supuesto que existe el amor, por supuesto que existe la sabiduría. Sin embargo, desde la academia occidentalizada, imperialista, colonial, si uno plantea que hay filosofía en el pueblo náhuatl, en el pueblo maya, en los pueblos andinos, inmediatamente te responden no, no lo hay. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer y de responder desde acá es, claro que lo hay. Siempre lo ha habido. Lo que pasa es que no quieren reconocer que nosotros como pueblos originarios siempre hemos pensado desde el principio, siempre hemos amado desde el principio y tenemos una concepción del amor quizás distinta a la de otras culturas, y también en ese amor distinto a otras culturas, también se piensa de manera distinta a otras culturas, pero eso no quiere decir que no tengamos filosofía, claro que la hay, ¿no? Entonces, este es el argumento que se está dando, ¿no? Y como está metido lo político, ¿no? Es decir, está metido el sometimiento, es decir, la violencia. Acuérdense que la colonización en esta parte de, no en esta parte, bueno, aquí en el centro de México sí, donde estamos, ¿no? La zona de Milpalta, Tláhuac, todos son templos franciscanos, pero bueno, la colonización que se dio a lo largo del continente de Abya Yala, ¿sí? Ha estado lleno de violencia y de sangre. Entonces, cuando se impone una cultura,
Cuando se impone una filosofía, un modo de filosofar o una filosofía, evidentemente desde la filosofía de la liberación hay una reacción, y esa reacción es una reacción de resistencia armada en última instancia, ¿no? Entonces la resistencia también es cultural. Hay una resistencia que puede ser armada, ¿no? Es decir, vienen, nos van, cuando llegan y les dicen a ustedes así, en estas zonas, ¿no? Llega el franciscano y avienta agua bendita a gente que habla náhuatl, que no habla castellano ni latín, y cuando el sacerdote, ¿no? Sahagún u otro, ¿no? Empieza a hablarles en castellano, nos empieza a hablar en castellano y nos empieza a hablar en latín. ¿Ustedes creen que la gran población de habla náhuatl, que era el lenguaje más refinado, con el que se había construido los códices, con lo que se había construido la arquitectura monumental, con todo este lenguaje náhuatl, esta lingüística náhuatl, ¿ustedes creen que entendían el castellano? Pues no, no lo entendían. Y entonces, claro, decían, a ver, ¿quién de todos ustedes se va a bautizar? Y alguien podría levantar la mano y decir, yo no me quiero bautizar, y ras, le cortaban la cabeza. Y volvían a preguntar, ¿quién de todos ustedes no se va a bautizar? Después de que le cortaron al primero la cabeza, uno dice, pues, échenme agua, con que salve la vida no hay problema. Esa es una manera de resistir ante el genocidio de 1492. Ahora, de 1492 hasta nuestros días, ha habido resistencia, ha habido filosofía, y esa filosofía se ha hecho en la praxis, igual que la filosofía de la liberación, se ha hecho resistiendo a la guerra de genocida. Entonces, por eso la filosofía de los pueblos originarios hay que construirla todavía, porque si bien está en los actos, en la lengua, en la comida, ¿no? Hoy todos los días nosotros decimos, vamos a echarnos nuestra tortilla. Ojo, el concepto de tortilla es un concepto occidental, ¿no? Pero en náhuatl, en cualquier lengua originaria, se habla de lo que implica el maíz, lo que conocemos hoy como tortilla. Y vamos a la tortillería, ¿no? La tortilla, por ejemplo, les cuento la historia rápido, y esta es parte de la filosofía de los pueblos originarios. Por eso no hay un autor en específico que diga, él es, sino que los pueblos originarios estamos pensando como pueblos. Entonces no hay un solo autor, todos lo estamos viviendo. A ver, les quiero contar esta historia del mito de el maíz. Va a ser muy rápido, porque también quiero meterme a explicarles otra cosa, ¿no? Quetzalcóatl, les explico todo rápido. Digamos, este es el núcleo duro de la filosofía de los pueblos originarios, ¿no? Dice el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, de los mayas, que además comparte, solamente se cuenta de manera distinta por el contexto distinto en diferentes regiones de el continente, pero es algo muy similar para todos, ¿no? Dice, estábamos en la afonía cero, es decir, no se oía nada. Y de pronto se empezaron a escuchar como si de pronto se empezara a romper algo, y entonces de algo plano, algo digamos que no tenía sonido ni forma, era nada, se empieza a separar como en relieve una figura, y después otra, y son dos figuras. Estas dos figuras van a ser los que van a crear el universo. Entre la zona, aquí en el centro de México, tenemos lo que conocemos como el Ometeotl. Esto ya lo expliqué en otra clase. Los que saben náhuatl, ¿no? Ome es dos y Teotl es como lo sagrado. Entonces sería lo sagrado dos, lo sagrado doble, ¿no? Lo sagrado, lo doble sagrado en realidad sería, ¿no? Lo doble sagrado. Y estamos partiendo del náhuatl, ¿no? Sagrado, ¿sí? Esta misma palabra en maya es alom cualom. Y entre los incas, tocapo
Maimana. ¿Esto qué quiere decir? Que este Ometeotl, ¿sí? Que son dos, es hombre y mujer. Esto es muy chistoso porque Carlos Lenkendorf, del que hablé el primer texto que leí, él decía que en una experiencia que tuvieron ahí entre todavía en los 80s, en los 90s, cuando estaba entre las comunidades tojolabales mayas, en algún momento él iba a hacer un examen, ¿no? Y entonces a todos les da, esa es una anécdota que a mí se me quedó cuando yo escuché a Carlos, ¿no? Eh, Les daba todos sus exámenes y les decía, bueno, la primer pregunta es, ¿quién creó el universo? Esta pregunta ontológica, ¿no? ¿Quién creó el universo? Y lo primero que hicieron los estudiantes es pararse todos e irse a un rincón y ponerse en círculo y empezaron a hablar entre ellos. Y entonces Carlos, mente occidental, ¿no? Alemán él, no entendía por qué, y les dice, es que el examen se responde de manera personal, por eso les di una hoja. Y ellos decían no, nosotros decíamos no. ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan más que una. Dos cabezas piensan más que una. Entonces, ante esto, Carlos se queda así como, bueno, está bien, háganlo así, si así les gusta, cada quien sus modos, cada quien sus formas, así los deja. Y de pronto, cuando viene la pregunta de quién creó el universo, ahí sale a la luz otra vez esto del Popol Vuh. ¿Qué es lo del Popol Vuh? Cuando dicen, nos parece irracional, es decir, poco fundamentado, que exista un Dios único, porque si no hay hombre y no hay mujer, no puede haber vida. Por lo tanto, el principio no puede ser un único Dios. Eso es como muy irracional, es fuera de sentido, como un mito finalmente, pero que ni siquiera tiene sentido. No puede haber un Dios único, tiene que ser el Dios hombre y mujer. Y este hombre-mujer, el Ometeotl, Aloncualom, Tocapu y Maimana, se junta y tiene 4 hijos. Dice, de ahí surge el universo. Y esto es el Popol Vuh. 500 años después de que llegaron los Columbus y todos los genocidas, todos los criminales, ¿sí? 500 años antes. Esto se venía contando y nuevamente, 500 años después, se sigue conservando como una resistencia racional ante la pregunta de dónde surge todo, ¿sí? Entonces, por eso el principio filosófico es hombre, mujer, Ometeotl, Aloncualom, Tocapu y Maimana. Bueno, como ya no les voy a hacer largo el cuento porque quiero llegar a lo de la tortilla, ¿no? Entonces llega un momento en el cual estos dos van a tener 4 hijos. Estos 4 hijos van a formar precisamente el universo. Son los, dice Ometeotl, que está el del centro, tuvo 4 hijos, ¿no? Hipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. ¿Sí? Estos 4 a su vez van a tener su pareja mujer, ¿sí? Y como está Ometeotl aquí, o sea 2, entonces son 2, 4, 6, 8 y 2, 10 dioses. Y invocan a los abuelos, que son otros 2, y ya son 12. Y después dicen, todos ellos van a hacer una asamblea comunal, una asamblea donde se juntan todos, y me están saludando, y van a hacer esta asamblea comunal y van a decidir que nazca el ser humano. Y entonces todos ellos hacen varios intentos de creación, ¿sí? Estos 12 dioses van a hacer al ser humano, que es el 13. ¿Sí? Estos dioses van a hacer una primera creación de seres humanos, y estos seres humanos
no pudieron hablar. Y como no pudieron hablar, fueron condenados a hacer comida. Estamos hablando los primeros hermanos que nacen, los primeros seres que se crean son los animales, de ahí viene el nahualito, y las plantas, alimento. Entonces esta creación no funcionó. La segunda creación que hacen es una creación de barro, de lodo, pero no se pueden sostener, están muy flojos, están muy guangos, ¿no? Están muy blandengues y deshacen con un diluvio a esa humanidad. La tercera creación es una creación que hacen de madera y ya se podían sostener y todo, pero les faltaba conocimiento y también la deshacen. Y ya cansados, digamos, estos 12 dioses, ya cansados, dicen, no, ya que no se haga nada, ya estamos hartos, no nos salen, ya. Y entonces Quetzalcóatl, ya la historia le he contado otras veces, Quetzalcóatl en algún momento decide desobedecer la ley, porque la ley es ya no vamos a hacer la creación humana, estamos cansados ya, se suspende ese proyecto. Y Quetzalcóatl, desobedeciendo esa ley, rompe la ley y baja al inframundo. Y cuando baja al inframundo, es decir, a Xibalbá entre los mayas, el Supay entre los incas o el Mitlán entre los grupos de aquí del centro, entre los mexicas, baja al Mitlán y pide los huesos de sus ancestros, ¿no? Hay que recordar que en el mundo que nosotros estamos diciendo, tiene 13 cielos y 9 inframundos, ¿no? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 13. Bueno, no se va a ver, estoy tratando de hacer un esquema, ¿no? Tenemos 13 cielos y 9 inframundos, ¿no? Están cortados, es que ya mis marcadores no sirven, hay que hacer una cooperacha, es un árbol, ¿sí? El mundo del medio donde nosotros estamos, y aquí están sus raíces, ¿sí? Entonces, los dioses primeros que están creando el universo van a suspender la creación y Quetzalcóatl, desobedeciendo la ley, va a llegar con Mitlantecutli y su esposa y va a pedir los huesos de sus ancestros. Ellos van a decir por algún lapso así como de, sí, está bien, ¿por qué no? Le dan los huesos, dicen que Quetzalcóatl hace un atado, ¿no? Se lo echa a la espalda, como cuando han ido a la leña a cortar leña al bosque, ¿no? Y de pronto juntan varios palitos, hacen un atado y se lo echan al hombro y lo van cargando. Es lo mismo que hace Quetzalcóatl con los huesos de los ancestros. Y ya cuando va subiendo, otra vez ya para llegar a la tierra del medio, que es esta, Mitlantecutli se da cuenta, dice, ¿por qué lo hice, no? O sea, ¿qué lapsus? ¿Qué me pasó? No, que no salga. Y lo mata. Bueno, hace que las codornices espanten a Quetzalcóatl y él cae en una zanja y se muere. Pero Quetzalcóatl va acompañado de Xolotl. Xolotl es un perro. Xolotl es el nahualito. Es decir, es la parte animal, espiritual de Quetzalcóatl, y Xolotl, toma una tortuga, la pone en la cabeza de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl revive, y al revivir los dos juntos salen a la parte del medio, ¿sí? Aquí, donde estamos viviendo ahora actualmente, y en este mundo de en medio se encuentran con Quilastli. Esta es una metáfora sexual. Quilastli ofrece la bandeja sagrada, que en realidad significa la vagina, y Quetzalcóatl saca su pene, se pincha el pene con una
aguja con una espina de maguey, en la bandeja sagrada pone los huesos de sus ancestros y al caer la gota de sangre de su pene empieza a surgir la planta de maíz. Papá. Dime, amor, ¿qué pasó? Se les infló. ¿Se desinfló el globo? Sí. Ahorita te lo inflo. Dígame a tu mamá que te ayude. ¿Sí? Entonces, Quetzalcóatl cuando sale desde su sangre y de los huesos de los ancestros y de la bandeja de Quilastli, va a salir el maíz. Una vez que salen las mazorcas de maíz, los dioses toman la mazorca y así como cuando uno va a comerse las quesadillas y las gorditas cuando se hace la fiesta, ¿sí? Cuando uno va y camina y dices, ay, deme 2 de queso, dame una de queso, una de champiñones, una de huitlacoche, ¿no? La quesadilla. ¿Se han visto que las señoras o los que están haciendo las quesadillas están con la masa de maíz? Así, desgranan el maíz, lo hacen masa y con esa masa hacen el cuerpo de los humanos. Una vez que ya está el cuerpo de los humanos, los 12 dioses soplan sobre la masa y le dan, ¿sí? El chulel, el alma, entre los mayas es el chulel, lo que los cristianos lo traducieron como alma, le dan el alma para que pueda hacerse las preguntas ontológicas, filosóficas, el chulel, al ser humano. Y el ser humano nace, ¿sí? Y de ahí estamos nosotros, por eso somos los hijos del maíz. Entonces, por eso cuando les digo lo de la tortilla, ¿por qué todo esto? Porque cuando nosotros diario vamos a comprarnos 1 kilo de tortillas, medio kilo de tortillas, 1/4 de tortillas para echarnos un taco, estamos siempre comiendo la carne sagrada, que es la carne de Quetzalcóatl. ¿Sí? Entonces es el acto, en términos católicos, es el acto de liturgia, del comer la carne sagrada, que es el taco. Entonces, todos los días, cuando comemos tortilla, estamos haciendo una celebración, un reconocimiento y un acto sagrado de comer tortilla porque es la carne de los dioses. Eso es filosofar desde la resistencia, desde los pueblos originarios, desde el mundo náhuatl, y no solamente desde el mundo náhuatl. Ahorita lo puse con los dioses náhuatl, pero esto está entre los dioses mayas y entre los dioses incas o andinos, ¿no? Entonces, eso es estar filosofando. ¿Por qué? Porque hay una manera de construir el mundo, de entenderlo, de comprenderlo y amar ese mundo, amar esa sabiduría que se quedó guardada en códices entre una tradición oral. Los ancianos de nuestras comunidades saben estas historias, pero todavía no está escrito del todo. Entonces, por eso hace falta mucho trabajo, hace falta filósofos profesionales que se formen en la academia, que se formen en las universidades y que sistematicen este tipo de filosofía que está de manera oral en las tradiciones de los pueblos originarios hasta nuestros días. Están ahí vivas y ese mundo metafísico, ese mundo ontológico, ¿sí? Esa lógica de explicación está entre los pueblos originarios. Bueno, esa es la explicación. Eric, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Estás ahí? No, profe, está buena, le estoy entendiendo bien. Sí, está Eso. buena la cosa, sí. Va, seguimos, ya la última parte. Nada más para ir cerrando, porque ¿cómo lo vamos a ver nosotros ahora, ¿no? Desde este mundo mítico, filosófico, ontológico, que está respondiendo a las preguntas ontológicas desde los pueblos originarios, no a partir de 1492, no a partir del siglo I, después de que nace Joshua Ben Yosef, sino desde el 30,000 antes del presente, cuando pasan los primeros pobladores por el estrecho de Bering, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Hay otra cosa, aquí lo que nos tenemos que dar cuenta, y eso es lo que quiero dejar claro hoy también, es que no estamos hablando, cuando no hay un Dios único, hablamos de un nosotros, de los dioses o de los seres que nos crearon, los arquitectos que nos crearon, ¿no? Es una asamblea, y la asamblea siempre son varios, y por lo tanto no se habla de un nosotros, sino no se habla de un yo, perdón, del yo conquisto de Cortés, de Pizarro, sino de un nosotros. Y este nosotros es una comunidad.
Siempre somos un pueblo, siempre somos pueblos en comunidad y nunca se habla en un yo presente, ¿no? Entonces, Carlos Lenkendorf, otra de las cosas que hace es dice que llegó un punto que va a una reunión, ¿no? Y lo que se encuentra con una palabra que se repite muchísimo. Dice, a nosotros, aunque no entendíamos nada, la plática grupal nos atraía e intrigaba a tal grado que nos inhibía de fijarnos en cualquier otro asunto. Se estaba grabando huellas en la mente que no se han borrado en el curso de los años. En la plática no entendida, escuchábamos constantemente y con insistencia repetitiva una sílaba o palabra que cada uno de los hablantes empleaba sin cesar. Fíjense y escuchen bien, porque ahí viene. Y así se oía, ¿no? La tic, la tic, es decir, decían una palabra y siempre terminaba en tic. La tic, la tic, con la voz ascendente y el acento en la última sílaba. ¿Qué era ese tic, no? Y le respondieron, es un nosotros. Entonces, Lenkendorf se da cuenta que no están hablando de un yo, están hablando siempre de un nosotros. Y cuando alguien llega de una comunidad, de la selva, del bosque, a una asamblea, siempre dice nosotros. Nunca dice yo, Gabriel, vengo a decirles esto, sino dice nosotros. Nosotros porque yo soy representante de toda la comunidad. Y entonces estoy hablando de toda la comunidad y por lo tanto yo no soy un yo, soy un vocero, soy la voz de mi pueblo, soy un nosotros. Y aquí ya empieza a haber una diferencia muy grande, ¿no? Ya no es hablar de yo, esto, yo, lo otro. Por eso no hay un único autor así de, ay, el tal autor Nietzsche. No, es todo una comunidad, todo un pueblo, todo un continente, Abya Yala, un nosotros. Y entonces no se habla de un único filósofo, sino que toda la comunidad es ya, está filosofando. ¿Sí? Entonces ahí hay diferencias, ¿no? Aquí ya viene otra parte, ¿no? Ay, sí está, ahí está. Quiero leerles por qué, ahí sí ya vamos a entender ahora a Rafael Sebastián Guillén Vicente, el que se conoció como subcomandante Marcos en 1994, va a aparecer con unos comunicados que para algunos van a ser muy complicados de entender, porque se habla de un nosotros. Ya cuando les expliqué todo esto, ya pueden entender los comunicados, ¿no? Y como vuelvo a repetir, somos pueblos que hemos sido sometidos y que nos han puesto la bota en la garganta, ha habido un genocidio espantoso, mucho más grande que el de los judíos con los nazis que hacían jabón a los judíos. Hagan cifras de los muertos que hubo en la invasión a partir de 1492 a nuestros días, y fue un genocidio mucho más grande que el de los nazis hacia los judíos. Entonces, cuando ellos se levantan en armas en 1994 contra el Tratado de Libre Comercio por parte del Partido Único, ¿sí? De Carlos Salinas de Gortari y todos sus secuaces y toda su violencia, ellos, para defender los territorios en los cuales habían vivido, se levantan en armas y hacen lo que llamamos la guerra de guerrillas. Toman 5 cabeceras y después se repliegan y el ejército va tras de ellos. Y en ese lapso de la guerra, 12 días de guerra, va a lanzar un comunicado que se llama la Carta del Perdón. Y entonces aquí viene el punto del sketch. Yo voy a hablar como un zapatista. Ya podemos hablar de Rafael Sebastián Guillén. ¿Por qué? Porque él estudió filosofía en la UNAM. En 1980 termina su tesis y empieza a dar clases en la UAM Xochimilco, en la carrera de comunicación. Ahí toma contacto con las fuerzas de liberación y para 1983 va a subir a la montaña y nunca más va a volver a bajar. A la montaña en Chiapas y empiezan a hacer una guerra de guerrillas, un ejército de liberación para liberarse del mal gobierno. Y van a aparecer hasta 1994, se van a preparar casi 10 años para enfrentar la guerra. Y él surge como el vocero de este ejército, de estas comunidades, de estos pueblos mayas, y dice, soy subcomandante, ¿por qué? Porque yo no soy el que mando. Los que mandan son las comunidades, otra vez el nosotros. Yo solamente soy un vocero, ¿no?
Entonces, estamos hablando de una guerra viva, actual, y la resistencia de los pueblos originarios actuales, que tuvo o que tiene a la cabeza, al menos de este movimiento, a un sujeto que estudió filosofía. Esto podríamos llamarle filosofía de la liberación en la praxis de los pueblos originarios. Y este sujeto decide hacer un comunicado cuando el gobierno los tiene cercados y se llama la Carta del Perdón. Entonces aquí viene el sketch, me voy a tardar 5 minutos, les voy a leer una carta, pero asumiéndome zapatista. Entonces, como tal, me voy a poner un pasamontañas. Entonces, ¿se me escucha, Eric? ¿Se escucha el micrófono, Sí, Eric? profe, sí se escucha ¿Sí? bien. Entonces, asumiéndome zapatista, poniéndome en el lugar del filósofo subcomandante insurgente Marcos, leo solamente un fragmento de cómo se está expresando la filosofía de los pueblos originarios en resistencia de manera insurgente. Dice, 18 de enero de 1994. Señores, debo empezar por unas disculpas. Mal comienzo, decía mi abuela, por un error en nuestro departamento de prensa y propaganda. La carta anterior, fechada el 13 de enero de 1994, emitió al Seminario Nacional proceso entre los destinatarios. Espero que este error sea comprendido por los del proceso y reciban una masiva sin rencor, resquemor y etc. Bien, me dirijo a ustedes para solicitarles atentamente la difusión de los comunicados adjuntos del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia en General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ello se refiere a reiteradas violaciones al cese al fuego por parte de las tropas federales y a la iniciativa de ley de amnistía del Ejecutivo Federal y al desempeño del señor Camacho Solís como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Creo que ya deben haber llegado a sus manos los documentos que enviamos el 13 de enero de los corrientes. Ignoro qué reacciones suscitarán estos documentos ni cuál será la respuesta del gobierno federal a nuestros planteamientos. Así que no me referiré a ellos. Hasta el día de hoy, 18 de enero de 1994, solo hemos tenido conocimiento de la formalización del perdón que ofrece el gobierno federal a nuestras fuerzas. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar en todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante la mesa llena y se saciaron mientras que nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin ya basta, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho
y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que nos negaron el respeto a nuestras costumbres, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir permiso y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? Galio y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque venga de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. Hasta ahí. Oh. Compañeros, esa es la filosofía de los pueblos originarios. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Héctor, nos da gusto que te integres. Eric, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario que quieran hacer? Se nos acabó Estuvo buena la clase, profe, estuvo entretenida. ¿Les gustó, Eric? Y a mí sí me gustó. Gracias, Eric, por estar. Gracias, Héctor, por participar. No les puedo decir más. Les puedo decir que este tipo de filosofía, como lo teníamos repitiendo, todavía está muy cercada desde la academia, pero también por sistemas políticos, económicos, ¿no? Ahorita está atravesando una problemática muy fuerte los territorios zapatistas liberados, porque se intenta pasar el llamado Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto neoliberal de empresarios extranjeros que quieren atravesar o hacer un corredor comercial turístico. Ojo, cuando decimos turístico no es turismo nacional, no es para la gente de los pueblos. Los que están en esos pueblos y va a pasar el tren van a tener que quitar a esa gente. Y la gente dice, esta tierra es nuestra, ¿por qué? ¿Dónde están sus papeles? No los tenemos, son nuestras porque nuestros abuelos y nuestros abuelos y nuestros abuelos y nuestros abuelos y todos nuestros muertos anteriores, cuando no existían papeles, nos las heredaron. Son nuestros territorios y ustedes quieren venir a quitárnoslos. Y eso es el Tren Maya en los caracoles zapatistas. Y entonces no crean que están preguntando a la gente, o sea, ¿quién se va a hacer beneficiario? ¿Quién van a ser beneficiarios de ese Tren Maya? Que de Maya no tiene nada. No crean que los mayas van a poder pedir limosna ahí en los andenes, vender su trabajo, malbaratar su trabajo, pero los que salen beneficiados son los hoteleros, son los empresarios, son los que tienen secuestrado este país. Entonces que no engañen, porque va a haber resistencia. Eso. Algo más que quieran decir, es todo lo que puedo decir por el momento. Ya sus calificaciones van a estar en el próximo en el próximo lunes. Y otra cosa, antes de irnos, es vamos a dar 2 clases para la semana que viene. Ojalá y nos acompañes, Eric, ojalá nos acompañes, Héctor. Vamos a tener el día lunes a las 2 de la tarde y el día jueves vamos a tener la clase 18 y la 19 de colonialidad y después filosofía de la agonía. Y con eso las dejamos grabadas para que todo el mundo las pueda ver y con eso acabamos pues sí, este curso que ha sido complicado en medio de la pandemia. Yo estoy superando el COVID, ya me siento mucho mejor que la semana pasada, pero pues la vacuna del COVID, la que nos pusieron a los profesores, ¿cómo se llama? Casin,
Casino, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia, Cancino. Salió Cancino. muy bueno, salió muy buena, dicen los médicos, y no, eso ha ayudado a que a mí no me afecte demasiado ni a mi familia, porque todos nos enfermamos y eso ha dado buenos resultados, estamos bien y salimos adelante y espero que esto pase también en muchos lados. Vacúnense, por favor, eso es lo que les puedo decir. También aplaudo esa iniciativa del gobierno federal, pero hay cosas que no vamos a poder tolerar y si es necesario tomar nuevamente las armas, las vamos a tomar. Hasta luego. Como es fin de semana, como siempre, pórtense mal, y se portan mal, ¿qué hacemos, Héctor? ¿Qué hacemos, Eric, si se portan mal? Invitarlo. Por favor, gracias, Héctor. Entonces, nos vemos, váyanse desconectando. Voy a poner aquí una musiquita de fondo.